Hoy vamos a entrar en una de las historias más duras, más incómodas y más ignoradas de toda la Torá. La historia de una joven que salió simplemente a convivir, a ver a las muchachas de su tierra y terminó siendo violentada por un príncipe. La historia de una hija de Israel cuyo dolor muchas veces queda opacada por los nombres de sus hermanos, por las 12 tribus, por los grandes patriarcas, pero cuyo caso desató una herida profunda, una reacción violenta y consecuencia que marcaron el rumbo de una familia entera. Hoy vamos a hablar de Diná, de lo que le hicieron, de cómo ocurrió, de la mentalidad del pueblo donde vivía Jacob, del silencio del padre, de la indignación de los hermanos y de cómo una deshonra terminó convirtiéndose en una tragedia aún mayor. Así que acompáñame porque este no es un relato sencillo, es un episodio fuerte, doloroso y revelador. Leamos desde el principio. Bereshit capítulo 34 de los versículos 1 al 2. Salió Diná, hija de Leah, que había dado a luz para Jacob, a ver a las hijas de la comarca. La vio Sechem, hijo de Hamor, el Hivi, príncipe de la comarca, la tomó, se acostó con ella y la violó. Mayormente la historia de Jacob como patriarca de Israel siempre se menciona las 12 tribus, sus 12 hijos, pero casi nunca se menciona la hija que tuvo llamada Diná. Y cuando salió a escena su historia es trágica y vil, un suceso que marcaría el rumbo de esta grande nación. Su única hija es abusada por un príncipe, y esto provocó un acto de venganza familiar. Pero antes de iniciar con este tema, vamos a ver quién fue esta hija de Jacob, qué nos muestra la Biblia y qué opinan los sabios. Leamos. Bereshit capítulo 30 versículo 21. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Diná. Aquí la Torá menciona por primera vez a Diná, es concebida por su madre Leah. Leah llega a tener 7 hijos en total. Ahora, para entrar en este contexto, después de que Jacob tuviera la reconciliación con su hermano Esab, la Torá muestra que Jacob se instauró en la ciudad de Sechem, que era la tierra de Canaán. Y la Torá muestra que cuando llegó Jacob, llegó en paz con los habitantes de Canaán. Leamos. Bereshit capítulo 31 de los versículos 18 y 19. Llegó Jacob en paz a la ciudad de Sechem, en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Adquirió las parcelas del campo donde se había tendido allí su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Sichem, por 100 kesitah. En este pasuk, Jacob hace relación con los hijos de Hamor, padre de Sechem. Esto quiere decir que llevaba una buena amistad, quizás no de fraternidad, pero la Torá muestra que en ese momento Jacob convive bien con los hijos de Hamor, y es aquí donde entra el hijo de Hamor, llamado Sechem, para deshonrar a la hija de Jacob. Leamos. Bereshit capítulo 34 de los versículos 1 al 2. Salió Diná, hija de Leah, que había dado luz para Jacob, a ver a las hijas de la comarca. La vio Sechem, hijo de Hamor, el Hivi, príncipe de la comarca, la tomó, se acostó con ella y la violó. Aquí vemos dos sucesos importantes. En el capítulo 1 dice que Diná salió a ver a las hijas de la comarca, es decir, fue a conocer, convivir con las mujeres de su edad. Los sabios dicen que Diná fue a ver a las jóvenes del lugar, observando su vestimenta y adornos, ya que no había en casa de Jacob otra joven excepto ella, y ella quiso conocer a las jóvenes de la ciudad como es costumbre en las muchachas. Si nos ponemos a analizar solo este capítulo, que podría ser corto, pero sabiendo el trasfondo, esta decisión marcaría la vida de Diná. Imaginemos, Diná convive con sus 2 hermanos hombres. Es la única jovencita en la casa de Jacob. Como joven, ella quiere relacionarse con su mismo género. Diná solo quería tener a alguien de su mismo sexo, de su misma edad, con quien convivir, y le pide permiso a sus padres para ir a relacionarse con estas muchachitas. Como dije al principio, Jacob tenía una buena relación con esa población. Ellos mismos lo ayudaron a instaurarse en su propia región. Le vendieron su tierra, había una buena convivencia al parecer, pero algo que quizás pasaron por alto, estas personas eran descendientes de Canaán. En esa tierra, aunque en el futuro iba a ser de los hijos de Israel, en ese momento el espíritu de Canaán existía.
Recordemos que a pesar de que Jacob pudo vivir cerca de esta tribu, ellos estaban llenos de prácticas espirituales paganas. Adoraban a otros dioses, hacían cosas inmorales. La Torá detalla lo que hacían. Por eso, en Vayikra, Hashem le da instrucciones a los hijos de Israel. Leamos Vayikra, capítulo 18, de los versículos 24 al 25. No os maculéis con ninguna de estas cosas, ya que con todas estas cosas se han mancillado las naciones, que yo voy a expulsar ante vosotros. La tierra se había impurificado e hice caer su iniquidad sobre ella, y vomitó la tierra a sus habitantes. Hashem sabía que la tierra de Canaán habitaba gente mala, sin corazón. Por eso le advierte a Israel de evitar tener relaciones con ellos. Y razón tenía, ya que el primer problema con esta nación inicia por la deshonra de Diná. En el capítulo 2 vemos que Sechem la ve, piensa que tiene el derecho de tomarla, que es parte de su propiedad, se acuesta con ella y la deshonra. Esta gente en realidad creía que todo lo que había a su alrededor era suyo y podían tomar lo que quisieran. La misma Torá lo dice más adelante, cuando Sechem le pide a sus padres que vaya con Jacob y le pida que le den a Diná como mujer. Leamos, Bereshit capítulo 34 de los versículos 3 al 4. Apegóse su ser en Diná, la hija de Jacob, amó a la moza y habló al corazón de la moza. Dijo Sechem a Hamor, su padre, diciendo, toma para mí a esta niña por esposa. Este versículo puede ser chocante para muchos. Después de hacer una gran vileza en contra de la hija de Jacob, Sechem minimiza su acción y de una forma que se pudiera interpretar como un capricho, va y le dice a su padre, Padre, hoy abusé de esta joven, ahora quiero que vayas con su padre y dile que me quiero casar con ella. Ahora imaginemos el terror que vivió Diná, ese momento en que Sechem abusa de ella. El tiempo de terror que para ella pudo haber sido una eternidad. Y ahora, escuchar que su agresor la quiere tomar como su esposa, ¿te puedes imaginar el terror psicológico que pudo haber vivido esta joven? En realidad, Sechem era un ser vil, sin conciencia, sin arrepentimiento, sin corazón, porque así eran todos los hijos de Canaán. Vemos que su padre actúa igual. Su padre va con Jacob para pedirle la mano de su hija abusada. Quiero hacer un paréntesis. ¿Con qué cara puede hoy un padre ir a otro padre y decirle lo que hizo su hijo y ahora cómo quiere remediar esta situación? La Biblia describe que Hamor negoció con la familia de Diná y llegó a un acuerdo. Leamos Bereshit capítulo 34 de los versículos 5 al 18. Mas Jacob había oído que habían mancillado a Diná, su hija, empero sus hijos estaban con su ganado en el campo, y guardó silencio Jacob hasta su llegada. Salió Hamor, padre de Sechem, hacia Jacob, para hablar con él. Mas los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo oyeron, se consternaron los hombres y se enfurecieron mucho, pues una vileza habían hecho en Israel, al acostarse con la hija de Jacob, y así no suele hacerse. Habló Hamor con ellos diciendo, Sechem, mi hijo, su ser desea a vuestra hija. Entregadla ahora a él por esposo. Contraed matrimonio con nosotros. Vuestras hijas nos daréis y a nuestras hijas tomaréis para vosotros. Y con nosotros residiréis. La comarca estará ante vosotros. Habitadla y circulad a través de ella y afincaos en ella. Dijo Sechem al padre y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y lo que me digáis yo daré. Incrementad sobre mí mucha dote y presentes y yo lo daré, como vosotros me digáis, pero dadme a la moza por esposa. Respondieron los hijos de Jacob a Sechem y a Hamor, su padre, con engaño y hablaron, ya que él había mancillado a Diná, la hermana de ellos. Y le dijeron, no podemos hacer esta cosa, a dar a nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, ya que aprobio es para nosotros. Empero, con esto nos avendremos a vosotros, si habréis de ser como nosotros al circuncidar todo varón entre vosotros. Así daremos nuestras hijas a vosotros y a vuestras hijas tomaremos para nosotros. Residiremos con vosotros
y seremos un solo pueblo. Mas si no habréis de escucharnos para circuncidaros, tomaremos a nuestras hijas y nos iremos. Parecieron buenas sus palabras a los ojos de Hamor y a los ojos de Sechem, hijo de Hamor. Y no tardó el mozo en hacer la cosa, pues deseaba la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Aquí vemos tres cosas. Recordemos que antes de este gran abuso, Jacob vivía en paz con los descendientes de Canaán. Pero después de este acto ruin, esos lazos fueron cortados. Primero, recordemos que desde Abraham no permitió que Isaac tuviera una esposa con las hijas de Canaán. Y eso mismo pasó con Jacob. Su madre Ribca le prohibió casarse con estas mujeres. Ahora, ¿cómo era posible que Jacob pudiera emparentarse con esta descendencia? Sería algo incongruente. Aquí vemos lo segundo. Jacob no interviene en la negociación. Los que entran en esta negociación son sus hijos. Y es aquí la clave de esta ruptura. La Torá habla que hablaron con engaño. Esta palabra engaño en hebreo se encuentra como mirmá, que significa engañadores, traición, fraude. Como el padre de la gran nación Israel, sus hijos podían actuar así. Quizás vivir cerca de estas personas, ver que ellos también hablaban con engaño, se les hizo algo común y cotidiano. O quizás esto ya venía de familia. Recordemos que Abraham utilizó estas palabras mirmá cuando dice que Sara era su hermana. Isaac hace lo mismo con Rebeca. Y Jacob engaña a su padre para recibir la bendición. Quizás pudiera ser incongruente y pudieras pensar, vaya familia que eligió Dios para ser el pueblo escogido por él. Pero Hashem no se equivocó en utilizar a personas imperfectas. Recordemos lo que dijo al pueblo de Israel, ya que los estaba introduciendo a la tierra prometida. Leamos Devarim capítulo 9 de los versículos 4 al 6. No te digas a ti mismo, al derribar a Adonai tu Dios, a ellos de ante ti, expresando, por mi mérito me ha traído Adonai para poseer la tierra esta, y que por la perversidad de estos pueblos Adonai lo destierra de ante ti. Ni por tu mérito, ni por la rectitud de tu corazón, tú vas a venir a poseer esta tierra, pues por la perversidad de este pueblo, Adonai tu Dios lo destierra de ante ti, y para cumplir la palabra que ha prometido Adonai a tus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Habrás de saber que no por tu mérito Adonai tu Dios te da a ti la tierra buena esta para poseerla, ya que pueblo duro de cerviz eres tú. Esto afirma que en realidad Abraham, Isaac y Jacob al igual eran imperfectos, como sus hijos, como nosotros que somos escogidos por el Santo de Israel. Pero este engaño que estaba haciendo con el pueblo de Sechem iba a ocasionar grandes conflictos en el futuro. Y por último vemos que Sechem apresuradamente cumple las condiciones que los hijos de Jacob habían impuesto. Pero el versículo termina describiendo a Sichem como el más respetado de toda la casa de su padre. Imagínate si una persona como Sechem, vil, deshonesta, cruel, era el más respetado, ¿cómo serían las demás familias? Y esto lo muestra la Torá cuando el padre de Sechem llega con sus hombres y les indica lo que tienen que hacer, pero el texto detalla la forma de cómo los convencen. Leamos. Bereshit capítulo 34 de los versículos 20 al 23. Vino Hamor y Sechem, su hijo, a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de su ciudad diciendo: estos hombres en paz están ellos con nosotros, que se asienten en la comarca y que circulen por ella, ya que la comarca es amplia ante ellos. A sus hijas tomaremos por esposas y a nuestras hijas le daremos a ellos. Empero, con esto se avendrán a los hombres para sentarse con nosotros, para ser un solo pueblo, al circuncidar todo varón entre nosotros, como ellos se circuncidan. Su ganado y sus adquisiciones y todas sus bestias ciertamente para nosotros son. Empero avengámonos a ellos y que se asienten con nosotros. ¿Notaste esto? Hamor le dice a su gente lo que tenían que hacer para tener las cosas que había juntado Jacob, al decir sus mujeres, su ganado y sus adquisiciones y todas sus bestias ciertamente para nosotros son.
Aquí Hamor está reafirmando que desde el momento en que Jacob se asentó en su tierra, todo lo que Jacob tenía ya era parte de ellos. Por eso Sechem se le hizo fácil tomar a su hija, abusar de ella, pues esa mentalidad ya la tenían sus moradores. Ahora era más fácil apropiarse de todo. La historia termina en un desenlace terrible. Dice la escritura que cuando todos los hombres se circuncidaron, al tercer día todos estaban adoloridos. Simón y Leví llevaron a sus hombres para ir a la ciudad y a rescatar a su hermana. Leamos Bereshit capítulo 34 de los versículos 25 al 31. Aconteció en el tercer día, cuando estaban doloridos, tomaron los dos hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Diná, cada hombre su espada, y se allegaron a la ciudad que estaba confiada, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Sechem su hijo mataron a filo de espada. Tomaron a Diná de la casa de Sechem y salieron. Los hijos de Jacob se allegaron hasta los cadáveres y despojaron la ciudad, pues habían mancillado a su hermana. Sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que habían en la ciudad y lo que había en el campo, ellos tomaron. Y a toda riqueza y a todas sus infantes y a sus mujeres cautivaron y despojaron todo lo que había en la casa. Dijo Jacob a Simón y a Leví: me habéis turbado para convertirme en hedor entre los habitantes de la comarca. El Kenahaní y el Peresí, y yo soy gente de poco número, y si se aliaren contra mí, me batirán y seré aniquilado, yo y mi casa. Dijeron ellos: ¿acaso como ramera habrá de hacer a nuestra hermana? Este versículo muestra cómo Jacob entendió que lo que habían hecho sus hijos iba a traer consecuencias en un futuro. Quizás no fue la forma correcta de actuar, pero entendemos que lo que hicieron estas personas no fueron acciones agradables ante los ojos de Hashem. La historia de Diná no es solo un relato de dolor, sino un reflejo profundo de las decisiones humanas, sus consecuencias y las necesidades de justicia, pero también de restauración. Yeshua enseñó que el corazón del hombre es donde nace todo, y que no basta con reaccionar sino transformar. Él llamó a sanar a los quebrados, a restaurar a los heridos, y a no responder al mal con más mal, sino con verdad y luz. Diná representa a muchos que han sufrido injusticia en silencio. Su historia nos recuerda que Dios ve lo oculto, escucha el clamor del corazón y no es indiferente al dolor. Yeshua vino precisamente para eso, para vendar a los quebrantados, dar dignidad al que fue humillado y devolver identidad al que fue marcado por el sufrimiento. Porque aunque los hombres fallen, Hashem sigue siendo justo, y donde hubo dolor, Él puede traer propósito, y donde hubo quebranto, Él puede levantar una nueva historia. Y antes de cerrar este podcast, quiero dejar esta reflexión final. Si alguna vez sentiste que tu dolor fue ignorado, que tu herida quedó en silencio, o que nadie puede entender lo que pasaste, recuerda esto: Yeshua no pasa de largo ante el quebranto. Él no mira hacia otro lado cuando el corazón está herido. Él ve, Él conoce, Él sana. Tal vez los hombres fallen. Tal vez la justicia humana no siempre llegue como debería. Tal vez muchas historias queden marcadas por el dolor. Pero Yeshua sigue teniendo poder para restaurar lo que fue quebrantado, para devolver dignidad donde hubo humillación y para traer luz donde solo parecía haber oscuridad. Que esta historia no solo nos confronte, sino que también nos acerque más al corazón del Mesías, un corazón que no ignora al herido, sino que levanta. Shalom.